Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Hoy con un gran invitado, el magistrado y presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, doctor Martín Agudelo Ramírez. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias también por su invitación, estoy muy contento. Doctor, sabemos de su pasión por el cine y queremos que nos cuente, nos relate de esas experiencias. Pero yo sí quisiera, porque me parece muy novedoso el tema, ¿qué relación existe entre el cine y el derecho? El cine es un arte muy completo. El cine es un arte que en mi sentir se nos está ofreciendo como un verdadero texto jurídico y es hora que los abogados asumamos de una vez el estudio de un verdadero texto jurídico que toca con la vida misma. En el cine podemos reconocer no solo documentos fílmicos sobre juicios, sino problemas muy vinculados con la vida misma, con la dignidad humana, aspectos de bioética, con el día a día que es regulado por el propio derecho en aspectos de nuestras relaciones cotidianas con los otros y a partir de una imagen en movimiento, a partir del reconocimiento de un lenguaje audiovisual muy profundo y de una narrativa riquísima, podemos establecer una relación muy importante entre los procesos de aplicación del derecho con unos textos que desde el punto de vista de la narrativa y del lenguaje audiovisual pueden perfectamente enriquecer el mundo del derecho y por fin los abogados podemos romper ese mundo de esquematización en el que nos hemos movido, ese modelo cerrado en donde nos hemos centrado tantos años, un mundo de legalidad, un mundo de exégesis, un mundo de seguridad y de certezas, pero que nos ha alejado de la vida humana, que es la que verdaderamente debemos de reconocer a la hora de definir los problemas, los conflictos jurídicos que se presentan. El cine llegó para enriquecernos. Doctor, de acuerdo a lo que usted nos acaba de enseñar y sabiendo y conociendo su trayectoria como docente, todas esas particularidades que usted nos acaba de informar y de enseñar, ¿se pueden aplicar en la docencia en una clase como las que usted ha llevado desde el punto de vista de lo jurídico? Claro que sí. Mi proceso pedagógico en la Facultad de Derecho, yo lo inicié en la Universidad de Medellín y ya cuando estaba en estos procesos de enseñanza, participando en un proceso activo con mis alumnos, yo veía que el derecho procesal no lo podíamos limitar exclusivamente a estudiar un componente legal dogmático jurisprudencial o doctrinario, que era necesario establecer relaciones, digamos, con otros tipos de textos, nutrirnos de una periferia que para muchos sería contaminar o hacer impuro el derecho mismo, y yo comprendí que en el área del derecho procesal ya era posible establecer unos puentes con la literatura. Luego de iniciar mi proceso pedagógico en la enseñanza del derecho y de establecer esas relaciones entre derecho procesal y literatura, hacia el año 2004, en un curso de Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca, a través de unos profesores comencé a mirar que el derecho sí podía, el cine sí podía ser una herramienta fundamental, definitiva, en los procesos de enseñanza del derecho. Ahora con la maestría en Derecho Procesal, con los cursos de especialización de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, en los cursos de Principialística Procesal y de Argumentación Judicial, he reconocido en el cine, en el séptimo arte, unas obras maestras que son fundamentales para estudiar, para tratar de reconocer mejor con los discentes, con los alumnos,
Asuntos específicos como debido proceso, argumentación judicial, oralidad, sistemas procesales, violación de la dignidad humana en el escenario del debido proceso, cómo obtener la verdad. Y me parece que el cine es una pieza maravillosa. ¿Cómo hacemos? Vemos una película, la estudiamos y motivamos un proceso de ensayar en donde confrontamos los conceptos de la dogmática, de la doctrina procesal, los confrontamos con los contenidos de las propias películas. Mire, usted me hace acordar de un profesor que tuve en el pregrado en la Universidad de Medellín, que cuando empezó el curso de pruebas, dijo, mire, si entienden la película El nombre de la rosa, entienden el derecho probatorio. Claro. Pero ahí le quiero dar le quiero hacer dos preguntas sin antes hablarle de una teoría que se enseña en la introducción al derecho. Uno siempre pregunta, y cuando llega a cualquier curso de derecho, yo necesito que usted me enseñe el derecho objetivo, es decir, me enseñe el derecho normativo. Y a veces los abogados nos alejamos de las emotividades. Es más, hay libros de introducción al derecho que dice no confunda el derecho con la emotividad. Pero es obvio que si yo analizo el derecho desde el cine, no es que no lo confunda, sino que necesito de la emotividad. Claro. Necesito de la emotividad. Entonces por eso veo como tan pertinente cuando usted nos habla de la importancia que puede tener el cine, es porque puede cambiar también, o veo que se puede cambiar los paradigmas que se tienen de que el derecho solo se enseña en las aulas siempre y cuando recordemos normas jurídicas. ¿Ya? Porque yo también puedo decir, y creo que es un tema que se viene trabajando, a las personas las educan a ser abogadas o a ser abogados, interpretando normas, aplicando normas, pero a nosotros no nos enseñan que esas normas que orientan una conducta, a nosotros no nos enseñan las causas de esa conducta. Y esas causas de esa conducta muchas veces son emotividades. Entonces me parece muy pertinente que usted nos hable de esa relación entre derecho y cine. Pero también sé que es un apasionado por el derecho procesal. ¿Cómo es esa relación entre derecho procesal y cine? El derecho procesal es una disciplina que desde el punto de vista filosófico, político, dogmático, normativo, estudia un conjunto de principios, garantías y también reglas constitucionales que podemos agrupar bajo el nombre del debido proceso. Si el derecho procesal es el estudio del debido proceso, entendido el debido proceso como un derecho fundamental que tienen todas las personas a participar en procedimientos en los que sus participantes, estos sujetos, deben ser oídos, escuchados en términos razonables, en igualdad de condiciones, a través de ritos que deben de estar preestablecidos en la ley y en los que se debe resolver con base en el derecho sustancial. Ya vamos viendo unos conceptos claves y fundamentales del debido proceso que puedo perfectamente vincular con el cine, con el séptimo arte. Conceptos claves como los siguientes: el derecho a ser oído en términos razonables en igualdad de condiciones, defensa. El séptimo arte nos ofrece numerosas películas en las que nosotros podemos reconocer violación de la defensa técnica, violación del principio de imparcialidad judicial, violación de la presunción de inocencia, violación de la prohibición de autoincriminación. Podemos reconocer en el séptimo arte, por ejemplo, películas vinculadas con el juez natural, auténtica violación de principios y garantías en donde no hay un juez preconstituido en la ley. Luego, en el cine reconocemos material valioso para nosotros hacer un rastreo, confrontación con la principialística procesal.
Yo quisiera, doctor Martín, que después de una pausa me dijera entonces cómo hago yo esa relación con todas esas instituciones procesales que usted acaba de mencionar. A nuestros televidentes les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Cordial saludo a nuestros televidentes. Les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy con nuestro gran invitado, el magistrado Martín Agudelo Ramírez, presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. Doctor Martín, ¿qué películas se pueden relacionar con esas instituciones jurídicas procesales que usted nos mencionaba anteriormente? Son varias las películas que permiten establecer una relación entre derecho procesal y el séptimo arte como tal. Por ejemplo, el proceso jurisdiccional es un método de debate dialéctico a través del cual se persigue construcción de verdad, no tanto descubrimiento de verdad, sino construcción de verdad. Y cuando nos preguntamos sobre la verdad, es maravilloso reconocer películas como Rashomon, 12 hombres en pugna, Anatomía de un asesinato, Ciudadano Kane, películas que nos enseñan que la verdad no es absoluta y que la verdad en el escenario de un proceso se construye, no se descubre, y se construye teniendo en cuenta unos elementos de confirmación que se obtienen en el escenario procesal, en donde tenemos que mirar, evaluar, confrontar las múltiples contingencias, las distintas miradas que sobre, por ejemplo, un determinado asunto puede tener un hecho, un testigo, de que la verdad no es absoluta, que no, cuidado, no hay una verdad clara, absoluta, definida, sino múltiples interpretaciones, y que el juez, a partir de múltiples interpretaciones, tiene que construir un relato que finalmente permita resolver los conflictos, asegurar los fines de un Estado social de derecho en el campo de la verdad. En el campo de la principialística procesal de cara a la defensa técnica, cuando reconocemos películas, evaluamos, contemplamos películas como Expreso de Medianoche, vemos cómo a un acusado, a un reo, se le juzga sin haber un juez natural claro y con la violación absoluta de las garantías de cara a un ejercicio nítido de la contradicción. En el caso colombiano, yo destaco una película que es maravillosa y es La Estrategia del Caracol. En La Estrategia del Caracol podemos reconocer la violación del principio de imparcialidad judicial, cómo un juez está cooptado por una parte fuerte y se pone de espaldas a la verdad. Él no está preocupado tanto por una verdad que permita resolver el conflicto, sino atender los intereses de una parte dominante. Esto es tan solo un ejemplo del material fílmico tan rico que podemos reconocer y que podemos confrontar con los conceptos, con la dogmática misma procesal. Yo quisiera, desde su misma experiencia como juez, uno podría establecer que ese concepto de seguridad jurídica se va quedando muy abstracto en lo que es la decisión judicial. Se necesita más de la realidad, de lo que se vive, de la cotidianidad, porque es que usted nos acaba de enseñar algo y es, ojo, que hay muchas interpretaciones, y eso lo tiene que tener en cuenta el juez. Si hay tantas interpretaciones, y por eso mucha gente, y simplemente lo he leído en varias teorías, dice, en la decisión judicial tanto no es llegar a la verdad, sino a la certeza. Ojalá llegáramos a la verdad, pero lo más importante es llegar a la certeza desde el punto de vista probatorio. Pero con todos estos recuentos que nos está haciendo usted desde el punto de vista fílmico, uno diría,
a veces enseñamos un derecho muy abstracto porque simplemente decimos los fines del derecho son la seguridad jurídica y la justicia, pues la pregunta es, explíqueme bien la seguridad jurídica para tomar una buena decisión. Soy juez y yo reconozco, acepto que hay unos baremos objetivos que debemos atender cuando está en juego la igualdad, la confianza legítima de los usuarios en el Estado, frente a la administración de justicia en general. Pero es necesario que reconozcamos, que aceptemos que hay una cultura de legalidad estricta, ciega, que se ha impuesto entre los jueces y abogados, y es necesario que poco a poco, desde el lenguaje de las emociones, sin abandonar la racionalidad y unos mínimos de racionalidad moderna que deben de imperar en el escenario del proceso, pero es necesario que nos dejemos tocar por las emociones, los sentimientos. A mí me llama mucho la atención lo que en las miserias del proceso penal decía el maestro Carneluti. Carneluti considera que la gran miseria del proceso es la parcialidad del juez, porque si tenemos en cuenta las limitaciones propias de la condición humana, las miserias propias de la condición humana, el juez está determinado, limitado por sus convicciones morales, políticas, religiosas, pero existe algo maravilloso en donde hay un ser que se tiene que situar en la escala más alta del proceso para ejercer una función que no puede limitarse a la mera aplicación de la legalidad. En el ejercicio de esa función, el juez tiene que mirar cómo juzgar realmente la vida humana, y la vida humana tiene que ver con pasiones, con sentimientos, y el juez no se puede sustraer de eso. Y apelando al cine, le sugiero, señor decano, una película maravillosa que es Matar a un ruiseñor. En Matar a un ruiseñor, uno de los grandes superhéroes de toda la historia del cine para los norteamericanos es un abogado y de carne y hueso. No es como los superhéroes tradicionales, pero ese abogado nos da una lección maravillosa tanto a los jueces como a los abogados, para que en el campo de lo que hacemos en el derecho, y nosotros los jueces, hagamos las cosas bien, y solo las podemos hacer bien en la medida que aprendamos a reconocer el punto de vista de los sujetos que son juzgados, que aprendamos a meternos en su piel. En la medida que no aprendamos a reconocer sus puntos de vista y a meternos en la piel de los sujetos juzgados, creo que no estamos haciendo las cosas bien. Doctor Martín, yo quisiera que después de una pausa me respondiera la siguiente pregunta, pero desde el punto de vista didáctico y pedagógico, desde su experiencia como profesor. ¿Será que en las aulas de derecho enseñamos algo muy abstracto y lo sacamos de la realidad, y por eso a veces se vuelve tan inseguro tomar decisiones judiciales? Le recordamos a nuestros televidentes que estamos en el programa de Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Le recordamos a nuestros televidentes que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, hoy con nuestro invitado, el magistrado y presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, el doctor Martín Agudelo Ramírez. Doctor, quisiera retomar la pregunta, y es en relación a todas estas ideas que nos ha dado, en relación a la enseñanza del derecho y el cine. Desde el punto de vista pedagógico y didáctico, el derecho de pronto se está quedando todavía en didácticas y enseñanzas de conceptos muy abstractos y se está alejando un poco de la realidad. Debería de utilizar todos estos mecanismos que usted nos está enseñando y utilizarlos al servicio de hacer un derecho mucho más real. Sí, considero, mi respuesta es afirmativa, considero que los profesores de las facultades de Derecho
tenemos un desafío enorme hoy, en el siglo XXI, teniendo en cuenta que cada vez más se posiciona la imagen, nuestra cultura, nuestros jóvenes aprenden demasiado a partir de la imagen. Y la imagen en movimiento podría ser un recurso maravilloso para que esas narrativas, ese texto narrado, ese texto que se nos entrega a través de ley, doctrina y jurisprudencia, pueda ser mejor reconocido al ser confrontado por algo que para muchos lamentablemente no es serio, meramente lúdico, porque muchos piensan que acudir a esos recursos pedagógicos sería debilitar y hacer tan poroso el curso que estaríamos simplemente en unas materias dirigidas al mero entretenimiento. Y no, claro que el cine tiene que ver con el entretenimiento, pero cuando una vez reconocemos en cada una de las películas que estén vinculadas con los conceptos que trabajamos en la materia, que hay vida humana relacionada con los conceptos, con las instituciones, con esos problemas jurídicos fundamentales, vamos reconociendo la seriedad. Y estoy convencido que nuestros alumnos, a partir de esa confrontación, cautivados por la magia del cine, por el poder del séptimo arte, van a poder ensayar, a escribir, a convertirse en críticos de unas piezas que son también jurídicas, porque se relacionan con esos problemas centrales que se trabajan en las facultades de Derecho. De hecho, yo estoy tratando en mis procesos pedagógicos para motivar a mis estudiantes, no solo trabajar en el campo no solo trabajo en el campo de la apreciación y crítica cinematográfica, vinculando lo jurídico con lo fílmico, sino que recientemente he venido trabajando en el campo del documental y también del cortometraje, y estoy haciendo unos proyectos con apoyo de gente de la Universidad de Medellín y estoy muy contento. Tengo ya un cortometraje vinculado con el tema de la corrupción sobre la justicia, Tríptico de una dama extraviada, y 2 documentales en los que trabajé, en uno sobre el tema del poder y la justicia y el otro sobre el conflicto armado en Colombia. Bueno, pasando al plano de su actividad como juez, vi que ahorita tocaba una frase que me llama mucho la atención y es como la relación entre decisión judicial y decisión racional. Sé que eso es uno de sus módulos como profesor de posgrados, pero ¿qué síntesis podemos hacer de esa relación? Decisión judicial, decisión racional. La decisión judicial, desde unos parámetros que hemos estudiado sobre su justificación interna, se ha visto clásicamente como un silogismo. La decisión judicial simplemente confronta 2 tipos de premisas, una normativa con una fáctica para obtener una conclusión, y en esos términos se ha evaluado su racionalidad. La decisión judicial, para los clásicos muy modernos, es racional en la medida que respete unos mínimos de lógica deductiva, lógica silogística, pero ¿será eso suficiente? Y yo apelo al maestro Recasén Siches. Si queremos contemplar la racionalidad de la decisión judicial en todo su esplendor, no podemos quedarnos solo con la lógica formal, la lógica deductiva. La sentencia no es un simple silogismo, aunque necesitamos unos mínimos de orden, de racionalidad formal. Tenemos que apelar a otros referentes en donde se la va a jugar el juez, en donde vamos a calificar qué tan racional es la decisión judicial en la medida que esa decisión toque con la vida misma. Y apelo al maestro Recasén Siches, lógica de lo razonable. Y en ese mismo sentido, también en el programa, usted ha hablado de la importancia de la principialística en la decisión judicial, que era algo que hace 20 años pues no era muy
discutible ya, había gente que empezó a escribirlo, pero no era muy discutible en las aulas de clase. Porque hoy la principialística es un elemento tan importante y la argumentación en la decisión judicial. La decisión judicial, y en especial la sentencia, que es el acto jurisdiccional por excelencia, debe ser el resultado de un camino, de un método de debate en el que se respete el argumentar y el contraargumentar, un método de debate dialéctico. Un método de debate dialéctico en el que nos podemos poner de acuerdo jueces y abogados en unos mínimos, en el que hay que respetar unas reglas de juego limpio, en el que podamos reconocer que no todo vale, en el que podamos expresar que hay cosas tan absurdas como la que le ocurrió a Joseph Cap en el proceso, porque no se ha respetado un conjunto de principios, reglas y garantías que se llama debido proceso. Luego, apelando a esa misma lógica de lo razonable en términos de recasenciches, no nos debemos contentar con que la sentencia sea un mero silogismo. La sentencia y la decisión judicial es el resultado de un camino, un método de debate dialéctico en donde hay que respetar el argumentar, el contraargumentar. El juez argumenta como resultado de esa confrontación de argumentar y contraargumentar, y en ese camino hay que respetar unas reglas de juego limpio, y esas reglas de juego limpio se llaman debido proceso, principios procesales. Doctor Martín, teniendo en cuenta todo esto que me está diciendo de la decisión judicial, de la decisión racional, de lo mínimo que tenemos que tener en cuenta de esa lógica formal, pero también el respeto que tenemos que tener de las garantías procesales, de los principios, yo quisiera, en un momento muy breve, ¿cómo debe ser la decisión judicial hoy, desde el punto de vista suyo como juez? ¿Cómo debería de ser, teniendo en cuenta todo ese derecho procesal? La decisión judicial, ¿cómo debe ser? El resultado de un método de debate en el que se unen dos mundos, dos universos, dos ámbitos, el derecho material y el derecho procesal. Porque yo no entiendo el derecho procesal al margen del derecho sustancial, es un método para la realización del derecho sustancial. La decisión judicial debe ser el resultado de un método en el que se tengan en cuenta reglas, pero también principios, y en el que no se olvide jamás que la vida humana debe ser juzgada con todo el respeto. Doctor Martín, muchas gracias por volverlo a ver, muchas gracias por haber aceptado la invitación y gracias por todas sus enseñanzas en este programa. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias. A los televidentes les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.